Ramón Margalef nació en Barcelona en 1919 y es catedrático de Ecología en la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. Es especialista en biología marina y pionero de prestigio internacional en la biología teórica. Su obra, Perspective in Ecological Theory, es ya un clásico de la introducción de la entropía de Shannon y de la teoría de la información para el estudio de la organización de los sistemas vivos. En 1981 recibió el premio Hundman y en 1984 el premio Ramón y Cajal. Ramón Margalef, carismático maestro de tantos naturalistas de todo el mundo, representa aquí la ciencia de los sistemas inevitablemente complejos. Agradezco al doctor Wagensberg su presentación y, por supuesto, a los organizadores el haberme invitado a ocupar esta tribuna. Por razones un poco técnicas de traducción y de limitación de espacio, contra mi costumbre voy a leer el texto. Supongo que será un poco más preciso. Repetidas veces se ha escrito que la selección natural es el único mecanismo en el mundo que puede extraer orden del caos. Yo creo que opinión tan tajante lleva consigo una considerable dosis de ingenuidad y quizá corresponde a una época ya pasada. En cualquier caso, el tema de la selección natural reitera en otro terreno la eterna cuestión del determinismo o indeterminismo en la naturaleza. O, no sé si es lo mismo, averiguar por dónde se nos cuela lo que nos atrevemos con considerable atrevimiento a calificar como novedad. Veamos en qué consiste la selección natural. Puesto que el espacio ocupable es limitado, las entidades o sistemas que tienen la capacidad y la manía de autorreproducirse no pueden hacerlo de manera ilimitada. Han de esperar que otros mueran y dejen espacio libre, o morir ellos mismos. No hay sitio para todos. Es conveniente añadir desde ahora que los sistemas se pueden reproducir por lo que podemos llamar virtud propia, como los organismos, o bien pueden ser copiados por algún agente o sistema externo y más amplio, como son los virus, las palabras, las piezas fabricadas y los textos impresos, que dependen de otros organismos, del lenguaje, de la industria o de la copiadora respectivamente. En virtud de la selección natural, el número de las réplicas que persisten por cierto tiempo es inferior al número de las réplicas que podrían generarse. Si las configuraciones o los organismos que persisten de preferencia siguen teniendo la misma forma de los que desaparecen, o si se trata de elementos de varias clases complementarias, en el caso de palabras o organismos, y siguen conservando las mismas proporciones numéricas de antes, lo que hace que unos persistan y otros no, aparece indeterminado. ¿Quiénes son los elegidos? Es una especie de lotería. Si se comprueba que existen o existieron diferencias entre los que persisten y los que se extinguen precozmente, se atribuye a características opuestas en que dichas diferencias se manifiestan un valor positivo o negativo respecto a la selección natural. A la larga, los seleccionados persisten y las características que los adornan se consideran como ventajosas, por lo menos en un asunto tan importante como es el seguir con vida. Pero en este caso, generalmente es forzoso reconocer cierta indeterminación en lo que hace que un determinado carácter adquiera la configuración de la que depende que pase la prueba. La mutación aparece como indeterminada, independiente de cualquier proceso de selección que posteriormente pueda ocurrir. En los sistemas propuestos a los que se puede aplicar el concepto de selección natural, la indeterminación aparece derivada de nuestra ignorancia en relación con el funcionamiento de los sistemas de que tratamos. Es un indeterminismo pragmático que hay que adoptar ante la inmensidad de un mundo que no podemos explorar adecuadamente, en el sentido y en el espíritu en que habla Popper de su universo abierto. Esto quiere decir que, en general, los biólogos aceptamos el indeterminismo de facto que puede solucionar sus problemas en relación con la selección natural dentro de una visión estrictamente determinista del universo. Si la pequeña dosis de indeterminación que aceptamos en la práctica no se viera como una consecuencia de nuestras limitaciones, sino como un derecho que se reserva a la naturaleza,
tendríamos una rendija por donde se podría infiltrar un creacionismo, tanto a nivel de la aparición de nuevas variantes como en las decisiones que llevan a elegir a unas o a otras de las variantes disponibles. Renunciando ahora a trabajar con esta última hipótesis, es preferible dirigir el esfuerzo a examinar más críticamente la teoría ortodoxa de la selección natural y mejorarla si es posible. Prueba de que no está exenta de dificultades es lo mucho que se ha escrito sobre aquella y estas. Por supuesto que solo pienso ocuparme de aquellas dificultades y aspectos que escojo aquí y ahora. Muchas gracias al profesor Margalef por su exposición. Yo solo quería señalar algún punto de los que me ha interesado y que alguno de ellos ya había reflexionado antes y quizás puedan servir como punto de partida para el debate. Uno de los temas más suculentos para mí ha sido esta concepción de ley como una imposibilidad. En el lenguaje que se ha utilizado ayer, pues que en el espacio de los sucesos que pueden ser, pues que haya, que la ley sea no determinar una secuencia precisa de sucesos, sino que en cierta región está prohibido el paso. De hecho, en física existen este tipo de leyes y, por ejemplo, la que usted ha mencionado, que es la segunda ley de la termodinámica, existe la formulación de Kara-Teodori que se formula ya directamente como un principio de imposibilidad. Pero este es un punto que creo que puede interesar a la audiencia en general, porque en sistemas mucho más complejos, entendido por complejos, pues aunque solo sea que con un número mucho más alto de grados de libertad, la estructura de la legalidad también parece hecha de esta forma, ¿no? Si pensamos en la moral, pues la moral más bien se dice lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer. Los 10 mandamientos también están en este sentido. El Código Penal tampoco obliga a nadie a hacer nada, sino que se sancionan ciertas cosas. Y triunfar con el Código Penal, pues no sé, por ejemplo, sería hacerse rico sin violar la legalidad, es decir, sorteando esas señales de prohibido el paso. El ejemplo del ajedrez también es un caso interesante. Hay jugadas prohibidas y queda un margen para la jugada. Incluso podríamos llegar hasta el dominio del arte, los movimientos artísticos, si ahí hay alguna regla, pues yo particularmente tengo también más simpatía por los movimientos artísticos que recomiendan no hacer algo que aquellos que recomiendan hacer algo especialmente, ¿no? Bueno, esto es en cuanto al contexto general del coloquio, pues es otra forma de la que se puede destilar cierto indeterminismo que cuesta tanto de sacar aquí. Yo creo que el equilibrio se ha ido decantando hacia la posición determinista, lo cual no es extraño porque ha habido una convocatoria favorablemente científica, ¿no? Es decir, una visión del mundo donde no todo sea ley, sino que lo que hay son ciertas zonas prohibidas y esa sea la forma en que las leyes se manifiestan, pues es algo a tener en cuenta y que podemos someter a discusión. Y yo creo que en física debe haber otro tipo de principios, no sé, principios variacionales, que quizás también se puedan expresar como principios de imposibilidad. Bueno, este es un punto. Hay otros puntos que creo que son interesantes, solo los enumeraré, pero que pueden tener frutos en las discusiones, ¿no? Uno, el tema de la doble estrategia en la adaptación, de colonización por un lado y economía por el otro, que por lo menos en física, en termodinámica, tiene una expresión muy clara. Uno es el nivel del estado estacionario final que se alcanza. Por ejemplo, si pensamos en una función como puede ser la producción de entropía, si el valor constante al final significa el estado estacionario, la velocidad con que se llega a este estado estacionario es claramente la velocidad de colonización, y luego la efectividad económica, una vez se está en él, es otra variable importante en esta dualidad de
vencer en adaptación, etc. Yo creo que incluso puede servir para el debate de esta tarde algunos de los puntos para hablar de ética en general o incluso de política, ¿no? Porque si realmente los sistemas que mejor manejan la información son los que ya la tienen, pues hay también una proyección directa en el sistema social, ¿no? Por ejemplo, en la eterna dualidad individuo-Estado. También el pattern matching como suceso próximo a la percepción artística me parece también muy interesante y no sé, yo creo que podemos abrir el turno de palabras sobre estos puntos o sobre cualquier otro de los que ha tocado el profesor Margalef, naturalmente. Yo le podría preguntar a usted. Me gustaría plantearle la siguiente pregunta. El día que fue Wagensberg a invitarle a venir aquí, en aquel momento su cerebro se encontraría en un estado que, supongamos, era definido, que podemos describir con la máxima precisión de la que es capaz la ciencia actual. Entonces, cuando él formuló la pregunta, llegó una señal electromagnética a su cerebro y usted dijo que sí. Mi pregunta es, dado el estado en el que se encontraba su cerebro y dada la pregunta de Jorge, ¿cree que podría haber dicho que no?